Bueno, hermanos, buenas noches. Estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes el estudio bíblico que correspondía a la semana pasada. Pido de antemano disculpas que el viernes anterior no pude transmitir. La verdad, pues estos días hemos estado bastante ocupados y pues se me retrasó el tiempo, además de que hacer esto así me ha traído cierta dificultad acostumbrarme, crear el hábito y estas cosas, pero bueno, estoy en ese trabajo. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Esther, ¿vale? Y para empezar, como siempre y como debe ser, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él nos hable a través de su palabra este día. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Quiero darte gracias por la bendita oportunidad que nos das de aprender más, Señor, de beber de la fuente, Señor, de la sabiduría que es tu palabra, de la fuente de prudencia, de diligencia que es tu palabra para nuestras vidas. Que el estudio de hoy, Señor, nos aproveche, que el estudio de hoy nos deje cosas muy prácticas, Padre, para nuestra vida, Señor. Que el estudio del día de hoy, Señor, nos ayude a crecer, a mejorar en ti, Señor, a convertirnos en mejores seres humanos, a comprender mejor las cosas, tu palabra, como tú quieres que la llevemos, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Esther, capítulo 2 del libro de Esther. Allí vamos a encontrarnos en este momento. Dice el versículo 1 algo muy llamativo que nos transporta a lo que ya habíamos visto en el capítulo 1. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Parece ser que el rey Asuero, también conocido como Jerjes, llegó un momento, llegó un punto, dicen los comentaristas que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 4 años y que en medio de esos 4 años se libraron las famosas batallas entre los persas y los griegos, la batalla de Salamina y estas. Bueno, pero dice que en algún momento de este tiempo, como que a Suero, a Jerjes, le entró la nostalgia por Basti, le entró la tristeza por Basti. Usted sabe, ya en el capítulo 1 lo que habíamos visto que ocurrió, ¿no? Que el rey mandó llamar a Basti, Basti no quiso ir, se negó a ir, y pues así cometió un gran error, fue duramente castigada por ello. Como eso había sido un decreto, entonces ni siquiera el rey podía echarlo para atrás. Llegó un momento donde se sintió como que un poco triste por eso, el reitero, un poco agobiado, parece ser que sí quería a Basti, y pues entonces a sus cortesanos, a los de la corte allí, se le ocurrió y le dijo, bueno, para que el rey no esté triste, para que el rey no esté angustiado, vamos a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer, y entre todas esas jóvenes vírgenes y de buen parecer, vamos a encontrar la nueva esposa del rey, ¿no? Bien, eso fue lo que ocurrió. Ahora, lo que quiero hacer en este tiempo de enseñanza bíblica, de meditación bíblica, es mirar dos personajes que van a ser muy importantes a lo largo del libro. El primer personaje va a ser Mardoqueo y el segundo personaje va a ser la propia Esther, de donde toma el nombre su libro, ¿no? Aunque Esther es protagonista en el libro, no lo deja de ser tampoco por ello Mardoqueo. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer una introducción acerca de estos personajes y vamos a ver qué podemos aprender de ellos a lo largo de estos minutos que vamos a estar aquí en este lugar. Nos dice el versículo 5 que había en Susa, residencia real, la capital, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo de Jair, ¿no? Dice que era descendiente de Simeí, de Cis, del linaje de David. Es decir,
perdón, del linaje de Benjamín, es decir, que este hombre venía del linaje del rey David. Bueno, y sucedió algo, ¿no? Tenía él un tío que se llamaba Abijail. En el versículo 15 nos dice, y Abijail tenía una hija. Esa hija tenía por nombre Adasa, ¿no? Versículo 7, Adasa. Adasa quiere decir mirto, ¿bien? Y sucede que Abijail y su esposa mueren y Adasa queda huérfana. Mardoqueo, al darse cuenta de esto, entonces, decide adoptar a Adasa, que es su nombre judío, y en el nombre persa sería Esther, decide adoptarla y como si fuera su propia hija. Es decir, que Esther viene siendo prima de Mardoqueo. Así sería. Versículo 7 en efecto nos dice todo eso. Dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tía, porque era porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, Mardoqueo adopta, cría a Esther, ¿no? Esa palabra cría me gusta mucho, ¿no? Esa palabra cría, y cuando también ahí al final del versículo 7 dice, la adopta como hija suya. Quiere decir que realmente Mardoqueo tomó a Esther como algo muy especial de su vida. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo del relato cómo su crianza fue buena. Fue una muy buena crianza la que tuvo Esther, ¿cierto? Bueno, lo vemos en varios detalles del libro. Es decir, Mardoqueo es un buen padre. Mardoqueo es un ejemplo de padre adoptivo. Si quisiéramos tomar como ejemplo de paternidad a alguien en la escritura, podríamos tomar a Mardoqueo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 10 dice que una vez Esther es llevada al harén del rey, ya les voy a contar mejor esa historia, nos dice que ella no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. A nadie ya le dijo que era ella judía. Ahora, ¿por qué razón ella hizo eso? Nos dice el mismo versículo 10, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces, Mardoqueo da como instrucciones a Esther, como lo haría un buen padre, como lo haría alguien que ha criado bien a su hijo. Después vamos a darnos cuenta que Esther obedece a aquellas cosas, ¿no? Pero más que todo, por encima de ello, el detalle del versículo 11, cuando dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Mardoqueo estaba preocupado por Esther. Mardoqueo tenía inquietud en su corazón por Esther. Él estaba atento a lo que le estuviera pasando, cosa que haría todo buen padre, un padre dedicado, un padre amoroso, un padre que es una bendición para su hijo. Entonces, por un lado, se nos presenta aquí a Mardoqueo, y la figura que se nos deja, la idea que se nos deja, es de él como un hombre bueno que cría bien a Esther, que se preocupa por Esther, que da órdenes o digamos, sí, órdenes, consejos a Esther. ¿Bien? Bueno, ya le dije, si queremos tal vez tomar como un ejemplo de paternidad a alguien en la Biblia, así sea un padre adoptivo, es a Mardoqueo, porque él tiene esas características. Él asume la responsabilidad de criar. Usted sabe que criar es formar, ¿no? Es como si le entregaran a uno una masa de barro amorfa, sin forma, y uno, guiado por los principios de la palabra de Dios, entonces empieza a tomar ese niño, esa niña, y le empieza a dar la forma, procurando que el niño y la niña en última no se vaya a parecer a nosotros, sino que se parezca a Jesucristo. Entonces él cría, porque un padre cría, un padre forma, ¿no? Además de eso, él
dirige a través de órdenes o de consejos, como lo vemos también en el versículo 10. ¿Ven? Porque eso hace un buen padre. O sea, buen padre no es el que deja que sus hijos hagan lo que quiera, que se disipen, que tome cada quien su camino, sino un padre es el que está allí para guiar, para dirigir. Un padre es el que está allí para mostrarle a través de su experiencia a los hijos inexpertos el camino por donde deberían transcurrir. Y mucho más si este es un padre creyente que conoce la palabra de Dios. Y sobre todo, no solo que un padre cría, no solo que un padre dirige a través de órdenes y de consejos, sino también vemos aquí como un padre se preocupa, se afana. Como dice el versículo 11, él iba, allá estaba pendiente en el patio de las mujeres, le preguntaba a Esther cómo le iba, cómo la estaban tratando, si la estaban maltratando, estaba realmente preocupado, porque eso hace un padre, cuidar, proteger, esmerarse, preocuparse por sus hijos. Esto por el lado entonces de Mardoqueo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué nos dice este capítulo 2 acerca de otro de los protagonistas del libro, que es Esther. Como ya le había dicho, entonces en el versículo 7 nos dice que ella es huérfana, que su padre, Abijail, ha muerto, no nos dice el nombre de su madre, entonces él ha muerto, ¿no? Él y ella han muerto, ambos padres murieron. Ella se llama en realidad Adasa, que quiere decir mirto, ese es el nombre judío, pero en algún momento su nombre se transformó a Esther, que quiere decir estrella. El mismo versículo 7 nos da una primera característica, o una segunda, porque la primera es que, bueno, o tercera incluso, porque el cambio es su nombre, el segundo sería que era huérfana, y la tercera característica que nos daría es que ella era una mujer muy, muy, muy hermosa, muy bonita. Era algo característico de ella, no lo podemos negar. La belleza física. Era una mujer que gustaba al ojo, era una mujer que hacía presencia, que cuando llegaba a algún lugar se sabía que llegó, porque ella era hermosa, ella era muy bonita en ese sentido. Y por eso mismo fue elegida en aquel, digámoslo de esta manera, concurso de belleza que se hizo para escogerle la reina al rey. Ya lo que sucedió fue que fueron por todo el país, por todo el imperio, buscando las mujeres más hermosas, vírgenes, las mujeres más bellas, para traerlas a Susa y allí someterlas a una serie de tratamientos de belleza, una serie de cosas, para que luego se presentaran ante el rey y el rey escogiera quién deseaba él que fuera su esposo. Entonces, como Esther a primera vista era una mujer muy hermosa, muy bella, fue escogida, fue traída, algunos dicen que a la fuerza, raptada, ¿no? Y obligada a ir a ese lugar para que participara en ese concurso de belleza, ¿no? Entonces ella llega allí a la casa, al lugar donde tenían que estar estas mujeres, o sea, la casa del rey, al cuidado de un hombre que se llamaba Hegai, que era el que guardaba a las mujeres, el que cuidaba las mujeres del rey. Y aquí vamos a empezar a ver una serie de expresiones que tiene la escritura para describirnos un rasgo muy importante de Esther, porque se da cuenta que aparte de ser hermosa, no solo era hermosa, estaba bien criada también, y era una mujer que parece ser, al parecer, o según la evidencia que vemos aquí mejor, tenía una hermosura interior, una hermosura interna también, muy, muy especial, porque en el versículo 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos de Hegai, le gustó, él la vio y le gustó. Bueno, era el guardián de las mujeres, lo que tenía eran mujeres hermosas ahí, y se las cuidaba el rey, ese era su trabajo. Y bueno, parece que la belleza de Esther era
superlativa, porque cuando la vio le agradó. Y no solo le agradó, dice el versículo 9 del capítulo 2 de Esther, sino que también halló gracia delante de él. Gracia. Entonces, como que agradó a sus ojos tiene que ver con lo físico, pero la gracia que halló delante de él ya tenía que ver con su belleza interna, con su belleza interior, ¿no? Ya le mencioné algo cuando estábamos hablando de Mardoqueo, en el versículo 10, cómo él era un hombre que daba guía, daba consejo, daba instrucción a quien él consideraba su hija, sabía que era su hija, cómo él daba esa instrucción. Pero es de notar también cómo el mismo versículo 10 nos dice cómo Esther obedecía esa guía, obedecía esa directriz, y creo que ahí tenemos una pista para conocer esa hermosura interna que tenía Esther. Es decir, Esther no era una mujer rebelde. Esther era una mujer que se dejaba guiar, que se dejaba llevar. Era una mujer que a su padre obedecía. Y esto nos da la pista, como ya le dije, de entender esto de la belleza interna de ella. Siempre una buena hija, que es buena hija, así como nos da evidencia este capítulo que era Esther, será una mujer hermosa por dentro, tiene una belleza interior. Se requiere belleza interior para ser una buena hija. Y Esther lo era una buena hija, obediente, que se dejaba guiar y llevar, ¿no? Pero no solo eso, uno quedaría ahí como dudoso de esto si el capítulo 2 no nos diera otra pista similar acerca de esto. Entonces en el versículo 15 dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda a las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Otra vez, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta parte un momentico, esto último que acabo de decirle, y vamos a concentrarnos cuando dice ahí que ella no procuró otra cosa sino lo que Hegai, eunuco del rey, guarda a las mujeres, le aconsejó, le dijo. Lo que ocurría era que cuando estas mujeres iban a presentarse ante el rey, les permitían llevar lo que ellas quisieran. Entonces, que yo quiero un vestido así, se le tiene, se lo conseguían. Que yo quiero un maquillaje así, se le tiene, y así la maquillaban. Que yo quiero un peinado de esta manera, de esta otra forma, se le tiene. Entonces ella escogía cómo quería presentarse ante el rey. Bueno, y así fueron pasando. Cuando le llegó el turno a Esther, Hegai, como ella le había agradado a sus ojos, como ella tenía gracia delante de él, vamos a decirlo en palabras de este momento, tenía como palanca. Y él dijo, bueno, yo le voy a enseñar cómo es que se gana esto. Al rey le gusta es así, entonces usted se va a presentar ante él vestida de esta manera, peinada de esta manera, maquillada de esta manera, va a hablar de esta manera, así es. Por eso él dice, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda a las mujeres. Quiere decir que ella también siguió el consejo y la guía del eunuco en cuanto a cómo cómo ganarse al rey. Entonces ya tenemos dos pistas, ¿no? Primero, ella obedece a su padre, ella obedece a Mardoqueo, es una buena hija, pero ahora vemos cómo ella obedece también a Hegai. Hegai no es ni su papá, ni su familiar, ni nada, pero era una persona que podía ayudarle. Ella era sabia, ella era prudente. Entonces sabía, bueno, lo mejor que puede hacer, este tipo conoce al rey, este tipo sabe lo que le gusta al rey. Si yo no me gano esto, porque dicho sea de paso, todas esas mujeres que estaban allí en ese concurso de belleza, por decirlo de esa manera, no era que si perdían cada una volvía a su casa, no, sino que si perdían,
tenían que quedarse ahí bueno, con todas las comodidades y todo, pero prisioneras, no podían volver a sus casas, no podían volver a ver a sus familias. Entonces sabe, bueno, él sabe, él conoce, creo que lo prudente, lo inteligente ahora es seguir el consejo que él me da si yo quiero ganarme este concurso. ¿Ve? Y entonces ella obedece. Ahí tenemos otra pista de por qué dice ahí, halló gracia delante del rey. Ahora fíjese esto, no solo dice versículo 9 que halló gracia delante de Hegai, sino también lo que leímos ahora al final del versículo 15, que ella ganaba el favor de todos los que la veían. Le caía bien a todo el mundo. Usted puede imaginarse la manera de ser de esta mujer. Puede imaginarse su temple, su carácter, su temperamento, su manera de hablar, su manera de dirigirse. Dice ahí que todo el mundo que la veía le caía bien. Todo el mundo que la veía se ganaba su favor, ella se ganaba el favor de ellos inmediatamente, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ahora les dio por mandar mensajes. Bueno, entonces, eso no es gratuito, ¿no? Tenemos entonces dos características principales. Una, ella era hermosa por fuera, pero también era hermosa por dentro. Parece ser que ella comprendía que eso es la belleza externa. Sin una belleza interna, en realidad, no sirve de nada. Me acabo de acordar de un proverbio que me gusta mucho, a ver si lo puedo recordar bien. Dice algo así como, anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella y de poco cerebro. Imagínense, es un proverbio de la Biblia, ¿no? Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Es la mujer que es bella por fuera, pero no es tan bella por dentro. Tiene una manera de ser rebelde, tiene una boca sucia, es coqueta, no se da su lugar. Bueno, anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Y entonces decía allí que ganaba el favor de todos los que le veían. Bueno, al fin llegó el día, llegó el momento donde Esther se fue a presentar ante el rey Asuero. Y cuando se presenta entonces ante el rey Asuero o Jerjes, dice allí, versículo 17, lo siguiente. Mira esta bendición. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Pero recuérdelo, no era solo por su belleza física. Era también por su belleza interna. Y vuelve a repetir la misma frase, la misma expresión que ella repitió con Hegai, y en el versículo 15 cuando nos refirió que ella ganaba el favor de todo el que la veía. Versículo 17 dice, y halló ella gracia otra vez y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, dos cosas fueron vitales allí para que Esther ganara este concurso de belleza, para que Esther llegara a ser reina. Uno fue la belleza física, su arreglo personal, pero por otro lado, entonces fue también su belleza interna, su afabilidad, su bondad, su espíritu manso, seguramente sus buenos modales, ¿no? Una combinación difícil de encontrar hoy día, ¿cierto? Muchas veces sucede que las mujeres que son bellas, que son hermosas, bueno, esa belleza les hace daño y se convierten en mujeres coquetas, muy sensuales, sexuales,
boquisucias, bueno, en fin, usted sabe de qué hablo, ¿no? Y ocurre también muchas veces que mujeres que no son tan agraciadas físicamente, pues tienen un mejor corazón, una mejor forma de ser. Que sin embargo será esto siempre lo segundo preferible a lo primero a la hora de escoger desde mi humilde punto de vista estas cosas. Entonces, vamos mirando. Mardoqueo es uno de los protagonistas del libro y nos introduce el capítulo 2 a su personaje diciéndonos que él era un buen padre. Un hombre de buen corazón que vio una niña por ahí abandonada un día, su prima, dijo, no puedo dejarla por ahí tirada, no puedo dejarla botada. La adopta y la cría, la forma, ¿ah? Y la protege, la guía, la cuida. Todas características de un buen padre. O sea que aquí tenemos en este texto una enseñanza para nosotros los hombres. Para la buena paternidad, para la paternidad responsable, para la paternidad amorosa. Bien haríamos en poder imitar a Mardoqueo, un judío creyente en Dios que seguro aprendió a ser un buen padre de su Padre Celestial, como debemos aprender también nosotros. Y por otro lado, entonces tenemos nuestro segundo personaje del libro que va a ser Esther. Entonces, Esther, se nos dicen de Esther dos cosas fundamentales, básicas. La primera de ellas es que ella es una mujer hermosa, ¿no? Hablando de todos modos el cuidado personal que debe tener la mujer, podemos aprender eso allí, el cuidado personal que debe tener una mujer. Si bien no hay mucho dinero para de pronto ropa o vestidos o bueno, mucho salón de belleza y eso, sí es muy importante que siempre la mujer cristiana permanezca organizada, permanezca en orden, sin ser sensual, permanezca dentro del criterio de la palabra de Dios en estas cosas. Porque la palabra de Dios dice, ¿cierto? que el afán de la mujer cristiana debe ser peinados ostentosos, vestidos lujosos, joyas, no debe ser lo externo, sino más bien, como sucedía con Esther, lo interno, ¿no? Que sería la segunda característica. Ella tenía un espíritu afable, un espíritu apacible, un espíritu bondadoso, que debe ser cultivado también por la mujer creyente, la mujer que está siendo guiada por Dios. Muy importante eso. Ahora, terminando ya, le dije hace 8 días que el libro de Esther tiene una particularidad y es que no nombra a Dios, no menciona a Dios en ninguno de sus capítulos. Pero desde ahora, incluso desde el capítulo 1, toda la historia está dada para que nos demos cuenta cómo Dios obra tras bambalinas. Como aunque no se nombra a Dios en el libro, Él es el que está detrás de los acontecimientos para un fin que ya veremos en los capítulos más adelante. ¿Ven? Entonces, Dios está detrás de la fiesta que ofrece Jerjes en el capítulo 1. De manera que no podemos entender, bueno, Dios está manejando esa situación, no la está produciendo, no la está aplaudiendo, pero está usando más bien esa situación. Dios está detrás del irrespeto de Vasti, Dios está detrás usando el castigo que tiene Vasti. Y ahora en el capítulo 2 nos damos cuenta que Dios ha estado levantando, tal vez y que Él sepa con qué propósito o para qué, a un hombre llamado Mardoqueo, que ha salvado a una niña que se llama Hadasa, que resulta ser muy hermosa, muy buena persona y que llega a ser la reina. Ahora, todo esto se dirige a un fin. Todo esto se va a dirigir a un propósito. ¿Ve? Y esto es lo que llamamos la providencia de Dios. Entonces, la providencia de Dios tiene que ver con que Él está detrás de lo que sucede usando las cosas
para llevar a cabo sus propósitos y sus fines. Por eso es que Pablo va a decir en últimas, allá en su carta, él va a decir algo como, bueno, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios está detrás, Dios está en el asunto, de manera que no entendemos. En su eterna e infinita sabiduría, Él está en el asunto. Así empieza el libro de Esther mostrándonos la providencia de Dios. Oremos un momento. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de palabra que hemos tenido, Señor. Te agradezco porque siempre podemos extraer de tu palabra estas cosas hermosas, estos ejemplos, Señor, que algunas veces nos llevan a aprender, Padre, pero otras veces solo nos recuerdan. Y seguramente para algunos de los que escuchen esta enseñanza con los días, será un aprendizaje o un recuerdo, la paternidad responsable, amorosa, cuidadosa de Mardoqueo. Que el ejemplo de Mardoqueo nos inspire a nosotros los padres a ser así con nuestras hijas y nuestros hijos, porque en última será lo mejor para ellos. Padre, te quiero pedir también, darte gracias por ese ejemplo o ese aprendizaje que recibimos hoy acerca de Esther, donde se exalta la belleza física de esta mujer, pero también se exalta su belleza interna. Como decía el apóstol Pablo, que la mujer cristiana no debe estar centrada en peinados ostentosos, vestidos lujosos, joyas, en el arreglo externo, aunque no debe descuidarlo, sino en el cultivo de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, Padre Santo. Que esta enseñanza sea clara. Si una mujer puede ser hermosa, puede arreglarse, que lo haga, sin caer en la sensualidad, en la coquetería, sin usar eso para hacer caer a otros hombres. Pero sobre todo debe cultivar esa belleza interior que es de gran estima delante de Dios. Y Esther esta noche nos recuerda eso, Padre. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces aquí quedó el estudio bíblico del día de hoy. De aquí en adelante se voy a tratar ya de publicar siempre, todas las semanas. Bien, que ya salga un poco de cosas por hacer, cumpliendo pues lo que se prometió. No olviden, los espero el viernes de 6 a 7, de 7 a 8, 8 a 9, nuestra reunión de oración. Y Dios los bendiga, Dios les guarde a todos.